¿Alguna vez ha salido un WOD pensando, estoy fuerte pero no lo puedo demostrar? ¿Cómo es que puedo mover 60 kilos en clean, pero en medio de un WOD parece que me robaron el 40% de mi fuerza? ¿Qué está pasando aquí adentro para que el mismo movimiento, en un contexto distinto, se sienta tan complejo, tan difícil? Pues en el episodio de hoy vamos a responder un poco cómo la fatiga metabólica está limitando tu weightlifting o cualquier movimiento de carga externa. Hola, soy Jorge, mi familia, mis hijos me llaman Cocoy, por eso estás en el canal de Coach Cocoy y esto es... Gracias por darle clic a este video. Te recuerdo un poco que soy entrenador del mundillo del Functional Fitness, Mixed Model o CrossFit, llámalo como quieras, dentro de la mejor disciplina concurrente o híbrida dentro del grupo de actividades híbridas que hay por ahí hoy en día. Pues el CrossFit es definitivamente lo mejor que vas a poder hacer si te gusta tener aspectos técnicos y justo un poco lo que voy a conversar el día de hoy, si te gusta aprender habilidades más difíciles más allá de traccionar o empujar un trineo. Pero bueno, sin meterme con nadie, pues soy fanático de hacer deporte y punto. Pues estoy en este mundillo desde el 2014 como atleta, desde el 2017 como entrenador y bueno, encantado de dar mucha información a través de las redes sociales, a través de este medio y en este formato de podcast que si estás en las plataformas de audio, pues puedes pasar por YouTube, donde hoy no te vas a quedar con este yo rostro. Como siempre, cuando estoy solo me gusta, o a veces me gusta compartir uno a uno, que me vean la cara, pero también me gusta poner un entreno de fondo y así te distraes un poco y no solo me escuchas, ¿no? Yendo al trabajo, entrenando, lo que sea. Si no, pues si estás en YouTube, también estás en Spotify, Apple Podcast y estas plataformas de podcasting están tan de moda. Pero antes de comenzar, vamos a hablar de dos cosas. Uno, que esta es una serie de podcast y pues estoy muy enfocado en ayudarte a entender cuáles son tus factores limitantes. ¿Por qué? Porque tus entrenadores van a estar ahí, tus clases grupales o entreno personal van a estar ahí para ayudarte, pero es importantísimo y va a ser prioridad para ti, si estás comenzando o si tienes un añito o algo así, que entiendas qué te va a limitar en el tiempo y qué te está limitando una vez. Probablemente en un inicio tu historial deportivo, si nunca has hecho nada y estás como novato, novata, pues haciendo esta disciplina, o simplemente no entender y no tomarte el tiempo de concientizar un poco. Pues si tienes un entrenador personal, pues debería ir de la mano con lo que estás pagando. Pero si vas a clases grupales, es bastante difícil. Imagínate que cada entrenador fácil tiene de 100 a 200 personas y aprendernos todos los pesos, todas las limitantes, todas las lesiones, todas las circunstancias familiares, es un trabajito de hormiga que nos encanta hacer. Pues no lo digo que no. Es tu responsabilidad si quieres avanzar definitivamente prestarle atención a esto, pero entender qué es lo rico de CrossFit y qué engloba CrossFit para que vayamos un paso a paso o uno a uno, entendiendo dónde están los factores limitantes es importante, porque hablamos de muchas actividades, mejor dicho, muchos ejercicios dentro de normalmente plano sagital, donde hay mucha flexión, extensión, ¿sí? Que estamos muy limitados un poco a eso, pero que puedas incluir otros planos de movimiento, otros movimientos dentro de tu propio entrenamiento para mejorar tu CrossFit, ¿vale? Pero mira, me gusta mostrarlo así. Quien crea la disciplina, pues entendió que si juntamos actividades de carga externa o weightlifting, ¿no? Por eso la W, pero entiende weightlifting no solo como el deporte, aunque vamos a hablar del deporte del weightlifting, pero ahí está incluido el powerlifter, los movimientos con mancuernas, con kettlebell, etc. ¿Sí? Involucramos también actividades cíclicas o lo que denomina CrossFit como monoestructurales, ¿no? Correr, remar, saltar cuerdas, actividades que tengan el mismo patrón repetitivo y se mantengan en el tiempo. Y movimientos de peso corporal, ¿sí? O gimnásticos, pues en el medio, esa mezcla rica de movimientos, de múltiples movimientos, ejercicios que puedan estar dentro de cada uno de ellos, está nuestra disciplina, ¿vale? Que es genial, fue una maravilla, fue una de las cosas más divertidas que se han inventado o que le han dado forma, estructura, porque quien inventó, pues no inventó el deporte ni nada. Pero aquí están nuestros metabólicos, nuestros metcons, ¿no? Y es un poco lo que te mencionaba al inicio, que es la mezcla de los tres o la mezcla de un par de disciplinas, incluso de manera individual dentro de las clases. Eso va a depender un poco de la programación de cada centro. Tiende a ser lo que más nos atrapa, pero tiende también a ser y ser lo que más te limita. Porque si la base, por eso el círculo, aunque mis dotes artísticos no son tan buenos, los círculos son mayores, pues la base fundamental está dentro de cada uno de los círculos, ¿sí? Y lo que vamos a hablar hoy como weightlifting, y vamos a responder las preguntas previas, como weightlifting, entendiendo que es carga externa y el deporte, el weightlifting o el powerlifter dentro, como elemento principal dentro de nuestra preparación física general,
El CrossFit me encanta definirlo como la mejor herramienta o metodología para ello, o si te gusta el lado competitivo, puedes entenderlo. Pero bueno, nos vamos al lío, me siento en la bici, les dejo un entrenamiento y seguimos conversando. En 3, 2, 1, pa. Ok, comencemos yendo al grano. Lo que no ves en clases grupales. Soy muy fan, soy entrenador, no me quejo, no estoy criticando. Pero ya te dije, si quieres algo específico, necesitas un trabajo específico. Y es que en nuestra disciplina ha sido súper divertido entender la evolución y después de tanto tiempo ver llegar a la persona que va cambiando, evolucionando, va a la redundancia, porque a los primeros 6 meses se comportan de una manera, los siguientes 6 meses otra, a los 2 años otra, a los 5 años otra. Y es que cuando llevas un año de entreno en clases, por ejemplo, empiezas a notar algo, que no fallas por falta de fuerza, fallas porque no puedes expresarla. Y aquí introducimos el concepto entonces que en un WOD, nuestro RM, el que manda, es tu capacidad de producir fuerza bajo fatiga, que es lo que vino a revolucionar un poco la metodología. Vino a revolucionar ya hace mucho tiempo, ya muchos profesionales estudiando todas estas interferencias o posibles interferencias y cómo atletas concurrentes, como son los atletas de CrossFit, pueden mover altas cargas en fatiga. Cargas que de repente un atleta específico del weightlifting, de la halterofilia, si le pones a hacer 30 burpees antes, de repente no mueve su 80%, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir más allá hablando de eso. Luego preguntas, ¿no? ¿Pero qué fatiga? ¿La muscular, la cardiovascular, la mental? Sí, porque parte de lo que quiero hacer con esta serie de podcasts es que vayamos entendiendo que los factores que nos limitan, aunque en grosso modo van a ser los mismos, pues va a depender mucho de tu persona como tal, ¿vale? Es muy dependiente y es aburrido que esa respuesta sea la única y la constante dentro del deporte o el fitness. Dependes, porque depende de ti como ser humano, ¿no? Pero bueno, que es exactamente lo que apaga la fuerza a mitad del entrenamiento, digamos, ¿no? Por ponerle un nombre. Y es que tu corazón late más rápido y entender un poco la redistribución del oxígeno. Los músculos acumulan metabolitos, que en grosso modo baja la potencia, ¿sí? La capacidad de contraerse y relajarse más rápidamente. Y el sistema nervioso se protege. Frena la velocidad, digamos. Vale, al final entiende que para el cuerpo estas cosas son estresantes, estresores. Sí, la técnica se empieza a degradar. Básicamente es que cuesta más repetir la posición, las posiciones. Por eso en clase presencial soy muy crítico. Y es que no fallas por el peso, fallas por el entorno. Vale, es una suma de cosas. Soy muy crítico y crítico sobre todo con las ganas para mí, de que mecanices las cosas. Salga como tú no piensas que conduces del trabajo a la casa, lo haces todos los días y probablemente escuchas un podcast y estás pensando en lo que tienes que hacer para la cena y llegas al trabajo igual, ¿vale? Entonces, así es mecánico, deberíamos aprender a trabajar bajo cierto nivel de fatiga o distintos watts, ¿no? Porque ahí obviamente nuestra atención es importante estar presente ahí para no cagarla, básicamente. Ahora, cuidado, weightlifting no es solo snatch y clean and jerk, lo que te decía previo. Cuando hablo de weightlifting no me refiero solo a levantamientos olímpicos, me refiero a cualquier movimiento de carga externa dentro de nuestra disciplina. Por eso, o sea, en inglés, el levantamiento de peso, nosotros en castellano, en español, pues hablamos de weightlifting como cargas externas, ¿vale? Es importante discriminarlo. Sobre todo porque hubo un año, yo se lo mencioné en otro podcast anterior, que en los games, en la parte deportiva, no hubo nada de barra. Hablamos de mancuernas, kettlebell, barras, claro, sandbag, D-balls, los farmer carry, los lunge con peso, thruster o devil press, estos movimientos compuestos. Todo esto es weightlifting, literalmente hablando. Y todo está afectado por la fatiga metabólica. Y te doy un ejemplo. Vamos a hacer 30 devil press 4 time, pero con 2 mancuernas de 22 y medio y 15 las chicas. Sí, la clásica, 50 libras y 35 libras. Eso es muchísimo estímulo. Está fallando porque no tiene fuerza, porque de repente 50 kilos o 45 kilos, que es la suma de las 2 mancuernas, en la barra no es nada. Entonces te repito la pregunta, ¿está fallando porque no tiene fuerza o porque no sabes gestionar la fatiga que te impide usar la fuerza que ya tienes? Y te hago otra pregunta. ¿Cuánto más fuerte podría ser si entrenaras tu capacidad de producir fuerza cuando tu corazón va a 160 pulsaciones por minuto? Hablemos entonces de una verdad incómoda. El WOD no te enseña a ser fuerte bajo fatiga. Y no te enseña es porque la combinación de estímulos es muy variada. Y acuérdate, hablo en clases grupales donde obviamente vas a mejorar tu condición física, obviamente vas a mejorar la fuerza y vas a mejorar tu capacidad de trabajo en el tiempo, en líneas muy generales. Y como todo te dije antes, depende. Pues si tú vienes de ser atleta de balonmano, nadador y triatleta por hobby, te preparaste un triatlón,
pues tú vienes con un background deportivo totalmente distinto a otra persona que empezó de cero. Entonces te pregunto, si tu progreso real no dependiera del siguiente PR, ¿sí? De personal record, sino de aprender a mantener tu técnica cuando tu respiración va por las nubes. Y aquí entran factores biológicos también, ¿no? Y fisiológicos, obviamente, ¿no? Hablo de que si yo tengo 42 y tú tienes 22, imaginando que los dos entrenamos 10 años artes marciales, por ejemplo, los últimos 10 años antes de empezar a hacer CrossFit, va a variar mucho la cosa igual. Entonces vamos a hablar de otro ejemplo. Vamos a empezar un WOD con snatch, 35 y 25 kilos, que se sienten bien. Y vamos a hablar de que este WOD es un AMRAP 18 que tiene 500 metros de remo y 10 snatch con ese peso. Que de repente tú y yo, y casi que todo el mundo podría hacer touch and go. Pero ya la segunda ronda te va costando colocarte un poco más debajo de la barra, ¿no? Ubicar bien la cadera, posicionar bien el cuerpo, porque dijiste, bueno, esto no pesa mucho, lo puedo tirar casi que muscle snatch. Ya la tercera ronda, el peso no ha cambiado, pero tú sí, porque tienes acumulado ya 1500 de remo y estás viendo que el WOD es muy largo. Entonces realmente no estás cansado por el peso, sino que estamos hablando del sistema que sostiene el peso, el sistema tanto cardiorrespiratorio, tanto muscular, tanto... Entonces ya comenzamos a hablar de que no nos está cansando el peso. Y te doy otro ejemplo. Hacemos push-up en fatiga, reventados, no sé, como Morph, que son 200.000. Tu core se cae, tu zona media empieza a derrumbarse. Si no tenemos a alguien que nos corrija el estándar, si no tenemos a alguien, no sé, una competición que esté el estándar muy bien marcado, tu cadera empieza a quedarse abajo. Tu zona media cede y lo que hace es medio empujar, ¿no? Estirar los codos y solo subir la parte superior de tu torso. Tu cadera empieza a quedarse abajo. Lo empezamos a hacer medio culebrita, digamos. Y es que básicamente tú te rompes antes que el movimiento. El movimiento no se rompe. Eres tú quien cede, eres tú quien ya respira fuerte, eres tú quien ya se le olvida las cosas, no conecta con el movimiento como tal, con lo eficiente y efectivo que somos cuando hacemos un setup correcto y movemos la barra de manera más limpia y técnica posible en un contexto ya de mucha fatiga y de mucho descontrol. Y recuerda, no estoy hablando o sea, cuando tú ves a los profesionales compitiendo, es interesante que siempre se mueven limpio y de repente entras a una clase grupal y la gente por querer hacerlo rápido, ganarle al lado, se mueve terrible. Entonces, ¿qué realmente está pasando en nuestras clases grupales? ¿Qué es lo que quiero ayudar desde el que trabajo uno a uno y no me escucha, o sí, o el que me escucha a través del podcast? Es que pierdes esa fuerza a mitad del WOD, porque no es lo mismo mover 60 kilos sólidos una vez cada 2 minutos o una vez siendo tu máximo, que mover 40 kilos 10 veces cada 35 segundos o cada 40 segundos o cada minuto combinado con ejercicios de empuje o con sentadilla unipodal, ¿sabes? O zancadas lunge, ¿sabes? O sea, hay 1000 combinaciones, entonces te puedo dar 1000 ejemplos. Pierdes fuerza a mitad de WOD, pierdes técnica a mitad de WOD, pierdes confianza en cargas que sí tienes, te frustras porque crees que no eres buena, no eres bueno. Y la pregunta clave, si no estuvieras fallando, sino entrenando el sistema equivocado. Y repito, tu RM no es el problema. Tu problema es cómo expresas la fuerza cuando la fatiga aparece. Y hasta que no trabajas eso, seguirás sintiendo que el peso cambia dentro del WOD. Pero la verdad es que no cambia el peso, cambias tú. Sí, quiero dejar este capítulo corto hasta aquí, porque quiero que vayas hilando todos los capítulos de factores limitantes o los que hice en CrossFit para novatos, para que paso a paso vayas entendiendo, depende de la arista, digamos, de la disciplina o weightlifting o gimnástico o los trabajos monoestructurales, cíclicos, que te va limitando y vayas entendiendo y vayas quizá sumando trabajo específico dentro del Open. De repente, en vez de ir 5 días a clase, vas 3 y trabajas 2 en tus debilidades o factores que te limitan y hagas un trabajo específico para que cuando vuelvas a los métodos, pues lo disfrutes un poco más, lo lleves un poco distinto. Recuerda que este podcast es parte de una newsletter que le escucha la gente antes de que salga, y esa newsletter junto con este contenido pues te va a ir dando información, tips y herramientas, y lo tienes en la descripción de este video. Así como si te gusta el contenido que genero, me puedes ayudar a través de adquirir Train Anywhere, que es una programación sencillita, interactiva, simple, como para que te lleves cuando te vas de viaje, entrenes con o sin material. Son 4 niveles, el mismo entrenamiento, que puedes incluso compartir con tu familia si tú ya tienes un nivel ya más de performance, de rendimiento, y tu familia pues está simplemente con mancuernas o con peso corporal, pues eso es para ti. Con lo que cuesta, si acaso, una comida por ahí, pues tienes 100 entrenamientos y ayudas al canal, me ayudas a mí a intentar traer más invitados, a intentar ir y llevar esta información a otros lugares y con otros profesionales que nos ayuden a darte a ti, a mí, a todos más herramientas para mejorar nuestra fuerza, rendimiento y confianza en nosotros mismos, y que aún una mejor forma de ayudarme es compartiendo este contenido. Pues por mi parte es todo. Mi nombre es Jorge, mi familia, mis amigos me llaman Coco y quiero que seas parte de ellos. Esto es...